Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestra reunión. Vamos a orar para empezar. Amado Dios y Padre Eterno, te agradecemos por este privilegio que nos das de poder escuchar de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, guíanos y guárdanos. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Muy buenos días, hermanos y amigos. Eh, Les recuerdo de inmediato que estamos viendo este tema de escudriñen las escrituras y aquí yo debo dar una explicación que lo que voy a decir ahora correspondía a la penúltima reunión y no la que hice el domingo pasado, que era la última. Entonces por ahí se me estuvo traspavelando la información y después me di cuenta de eso. Habíamos dicho que con respecto al método para estudiar las escrituras, había tres cosas que eran necesarias: escudriñar, repetir y comparar. Y de hecho habíamos ya considerado el escudriñar y también el repetir. Y, pero faltaba esta, la de comparar las escrituras, a eso me refiero. Más allá de escudriñar y repetir, hay también la necesidad de comparar las escrituras porque hay muchas referencias que son repetitivas o dichas por diferentes personas eh, acerca de lo mismo, de modo que es bueno eh, empezar a ver los detalles. Por ejemplo, en primera a los Corintios, capítulo 2, específicamente de los versículos eh, 13 al 15, la escritura dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí podemos ver eh, que se habla repetidamente de las cosas espirituales. E inmediatamente hago alusión de que aquí en Primera los Corintios se habla también de hombres espirituales. Entonces, al comparar pasajes como el que acabo de leer con otros de hombres espirituales, uno puede encontrar nueva luz respecto a lo que la Escritura nos dice. Y entonces el ejercicio es comparar estas dos expresiones. Y de esto ya estuvimos viendo en el capítulo al inicio de este estudio, de modo que resultará fácil darse cuenta de que las cosas espirituales son aquellas administradas por el Espíritu Santo hacia los creyentes, mientras que los hombres espirituales son aquellos creyentes que reciben y retienen las cosas espirituales para ponerlas en práctica. Y algo así usted puede encontrar, hermano, ahí en Primera los Corintios capítulo 12, hasta el 14 hay referencia a ellos. Hay un texto en las Escrituras que nos dice en el Salmos 36:9: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El tener luz no es suficiente. El problema que tenemos no se puede resolver hasta que tengamos estas dos luces que se mencionan acá, la luz que nos dirige a la otra luz. Estas luces son complementarias la una con la otra. Se trata de la luz propia de la palabra de Dios y la luz del Espíritu Santo, que actuando juntas producen un efecto en el creyente espiritual. Generalmente se comete la falta de
abrir la Biblia sin siquiera orar pidiendo dirección del Espíritu Santo. Entonces, como somos creyentes, esa luz la adquirimos en el momento que nos convertimos a Cristo, pero necesitamos la iluminación del Espíritu en forma constante en medio de las diferentes circunstancias en que nos encontramos. Y este entonces es un pecado más común de lo que se pudiera pensar y se produce cuando los creyentes leen la Escritura sin la iluminación que da el Espíritu Santo. Como consecuencia, se comete otro pecado al interpretar erróneamente. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20-21, él dice ahí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, es decir, estos hombres espirituales, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron los únicos que junto con ser iluminados recibieron la revelación divina y la plasmaron en los escritos sagrados. Se puede malinterpretar lo que Pedro dice aquí en el sentido de pensar que se trata de los lectores de la profecía, como es el pensamiento de la Iglesia Católica. Pero esto es aclarado en el verso 21 que indica no a los lectores, sino a los profetas. Las profecías nunca fueron ocurrencias de ellos, sino del Espíritu Santo. Lo que sí debemos tener en cuenta, todos los que leemos las Escrituras, es que la revelación de la palabra de Dios se desarrolla en el tiempo o a través del tiempo, es decir, es progresiva. Por lo tanto, se han de considerar todos los pasajes relacionados antes de hacer una interpretación privada del tema en cuestión, y mayormente si se trata de la profecía. Ahí en el capítulo 28 de Isaías, el versículo 13 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Antes, en este mismo capítulo, el profeta ha dicho eh, algo más en relación con esto. Yo estoy leyendo la parte concluyente. Esta fue la respuesta a la conducta de Efraín, vale decir, al reino del norte, a los sacerdotes y profetas que se descarriaron de la palabra de Dios. Dios nos da así un principio que al leer un pasaje de las Escrituras hemos de compararlo con otros pasajes y no interpretar simplemente el pasaje según su propio significado local. Habiendo visto la enseñanza de un pasaje, tenemos que buscar su interpretación en otros pasajes. ¿Qué dice el resto de las Escrituras respecto a una enseñanza en particular? Y esto es de gran importancia, puesto que la mayoría de las herejías del cristianismo han resultado de separar uno o dos versículos de las Escrituras sin escudriñar todos los otros pasajes relacionados. Un triste ejemplo de ello fue lo que hizo el diablo, tratando de seducir al Señor en el desierto. Él tomó versículos aislados y los utilizó con bajos propósitos, pero fue derrotado por el Señor. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo echó mano a las mismas Escrituras para refutar lo planteado por el diablo. Hay tres pasajes en especial donde eso se describe
en Mateo capítulo 4, en Marcos 1 y en Lucas 4. Recomiendo su lectura y la comparación, porque son pasajes paralelos y uno puede ver ahí cómo el Señor Jesucristo, a pesar de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto, en condiciones extremas, responde a Satanás, el diablo, con toda serenidad y abriendo las escrituras o citando las escrituras. Y ahí uno puede hacer una comparación. Jesús le demostró a este maligno que no se puede interpretar la escritura en oposición a otra escritura. De modo que si en alguna ocasión si usted se encuentra en un punto en que cree una cosa y ve que en la Biblia se dice lo contrario, lo más probable es que esté equivocado y tenga que darse más tiempo para leer y releer los pasajes y otros incluso. Así que esto es un principio fundamental que debe ser practicado siempre. Si leemos en Apocalipsis 19, del 11 al 15, la escritura dice ahí: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia pelea, y juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí uno puede ver por lo menos dos cosas. Este jinete en el caballo blanco no es el mismo jinete en caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6. Gran cantidad de personas se equivoca al pensar que son la misma persona. En el caso del Apocalipsis 6, es uno de aquellos de jinetes, o si es un solo jinete que monta caballo de diferente color, no lo sé, pero está hablando de una situación en donde aparece la gran solución mundial, un hombre que trae paz, que tiene poder para gobernar el mundo, y es aclamado, pero después aparecen caballos con otro color y las cosas cambian completamente. Y eso ocurre en la primera parte de la tribulación, vale decir, primeras 3 semanas y media. Y lo segundo es que aquí se dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Escuchamos muchas veces, ¿no es cierto?, que la traducción literal, gramática, histórica, es la correcta, pero aquí si uno quiere, mm, puede que alguno piense que es una espada aguda literal que sale de la boca del Señor. Entonces, eh, si uno trata esto aisladamente y le da esa interpretación literal, tratando de apegarse a la interpretación correcta de las escrituras, pero si se toma aisladamente, pensaríamos
que realmente vendrá con una espada literal en la boca. Pero si uno considera, por ejemplo, Efesios 6:17, cuando se habla de la armadura del creyente, la armadura de Dios, eh, Pablo cita ahí, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ahí, esta figura que se emplea ahí complementa la otra de Apocalipsis 19. Así vemos que se trata no de una espada literal, sino de una palabra de Dios en la boca del verbo de Dios, que viene en juicio contra las naciones malvadas. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de Mateo 25, del 1 al 13, uno encuentra ahí la parábola de las 10 vírgenes. Hay muchos que aplican esta parábola a la iglesia, pero con eso están ignorando el entorno de la parábola. Los capítulos 24 y 25 conforman un solo discurso dado por el Señor en el Monte de los Olivos. Ya estuvimos viendo eso cuando meditamos en la profecía de los últimos tiempos, en esos capítulos mencionados. El versículo 1 dice, entonces, indicando con eso que la cronología de los eventos profetizados en el capítulo 24 se reanuda. En esta parábola, el Señor está indicando que después de la reunión de Israel descrita en Mateo 24:31, el siguiente evento será el juicio de Israel viviente en la tierra para determinar quiénes entrarán en el reino. Y de los versículos 2 al 4, ahí vemos a las 5 vírgenes prudentes, y estas representan a los verdaderos discípulos judíos de Cristo durante la tribulación. Las lámparas denotan la profesión de fe. El aceite es el tipo generalmente reconocido del Espíritu Santo. Por otro lado, las 5 vírgenes insensatas representan a aquellos judíos que profesan mantener la esperanza mesiánica, pero que nunca han sido convertidos y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Todas estas vírgenes se durmieron durante la espera. Estos demuestran que externamente no había mucha diferencia. El verso 6 dice que se anuncia, ese esposo que se anuncia es el Señor Jesucristo. En el capítulo 24 se dice que su venida será precedida por señales portentosas. En los versículos 7 y 8 se dice, todas se levantaron a recibir. Versículo 10, viene el esposo. Las versiones siríacas y la Vulgata dicen que vino con su esposa. El Señor volverá de las bodas que se han efectuado en el cielo. La boda del Cordero se efectúa en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo con Apocalipsis. Se puede leer ahí del versículo 1 hasta el 8. Pero en el versículo 9 de Apocalipsis 19 dice que la fiesta de boda viene inmediatamente después de la boda. Así que la boda del Señor Jesucristo y la iglesia ocurre en el cielo y la fiesta de bodas ocurre en la tierra. Y a ellas son invitados a gozarse el remanente fiel de los santos durante la tribulación. Lucas sugiere lo mismo ahí en el capítulo 12, versos 35 y 36. Así entonces el banquete de bodas es una designación apropiada del gozo y de la bendición del reino terrenal de Cristo. Entonces, el esposo viene con la esposa. En el arrebatamiento, cuando los creyentes subimos a encontrarnos con el Señor, no todos salen a recibirlo, solamente los salvos suben a las nubes para encontrarse con el Señor. En el arrebatamiento de la iglesia no hay anuncio de su venida. Entonces estas cosas hay que compararlas
y hay que discernirla. Como podemos ver, la consideración de otros pasajes nos ayuda a armonizar los eventos y nos libran de interpretaciones erróneas. Ahora vamos a agregar otro elemento necesario para una lectura provechosa de las Escrituras, que es la meditación. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas son las palabras de Jehová a Josué para animarlo a poseer la tierra prometida. ¿Qué significa meditar? Significa ingerir y digerir la palabra de Dios. Tal vez no estoy dando la explicación académica, pero eso es lo que ocurre en la meditación bíblica. Meditar es poner una cosa con otra en la consideración de las circunstancias. Entonces, eh, ese es el ejercicio que el creyente hace. Uno puede entrar a una pieza y dar un vistazo general, pero después empieza a pensar en lo que había colgado en una pared, lo que estaba en un escritorio o, en fin, cualquier otro detalle. Entonces, en eso consiste la meditación. Cuando eh, María recibe información de todo lo que va a ocurrir con ella y de lo que se profetiza acerca del niño recién nacido, Lucas 2:19, la escritura dice: Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. El hermano Oliver el otro día hablaba de la meditación y decía que no había tiempo para meditar. Y eso es porque nosotros mismos hemos cometido el error de meternos en el tráfago del mundo. Eh, pero se puede meditar aún en medio de situaciones complejas. Aquí tenemos una ilustración de los animales rumiantes, por ejemplo, que tienen la capacidad de tomar el bolo alimenticio que han tragado para masticar y masticar y masticar hasta hacerlo parte de su beneficio orgánico. Eso en figura es la meditación, es contemplar las cosas, juntar los hechos, eh, comparar una cosa con otra para un beneficio espiritual. Así nosotros debemos tomarlo escudriñado, repetirlo y comparar lo leído en la palabra de Dios en nuestro corazón. Y eso resultará en la meditación. Y esa meditación resultará en alimento para el hombre espiritual. Así vemos como la cadena está formada. Y yo lo estoy explicando en palabras sencillas para que hagamos este ejercicio. Voy a leer también lo mismo que leyó el hermano Oliver. Salmo 1, verso 1 al 3, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación, hermano, nos ayuda a seleccionar. Por ejemplo, hay tanta noticia mala en el día de hoy que uno ya no quiere ver las noticias, que un asesinato, que un asalto, que una muerte,
violencia desmedida, cruel. Pero si uno no tuviera la palabra de Dios, si no tuviéramos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, sería para volverse loco. Pero como somos creyentes, podemos desechar aquello, aunque estemos en un ambiente maligno, y poner nuestra mirada en nuestro Dios, y eso es delicia. Y meditamos en su palabra, en su revelación magnífica, extraordinaria y en que se ha dicho en forma, la gran mayoría, sencilla. Y eso entonces nos hace florecer y nos permite llevar fruto. De modo, hermanos, que no debemos quedarnos con lo malo, sino que debemos echarlo. Y eso, en eso ayuda la meditación. La meditación selecciona aquello que nos produce gozo. No nos debemos quedar en la maldad de los hombres, porque ellos están en tinieblas como nosotros estuvimos un tiempo, pero ahora hemos sido llamados a su luz admirable y somos luces en este mundo. Así que en relación con las escrituras, esto contempla dos aspectos de nuestro tiempo: meditar en las escrituras en el momento que la estamos leyendo, o cuando no la estamos leyendo, pero la llevamos en el pensamiento. Así, nuestro modo de pensar será el pensamiento de la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que la Escritura nos dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué elementos más importantes son estos? Vida, es decir, la vida eterna que Cristo consiguió para nosotros, se está manifestando, se está desarrollando, formando al hombre espiritual y le da paz. La mentalidad del espíritu, ahí en Romanos 8:6, significa no ya el pensar en el espíritu, algo esporádico, ocasionalmente, sino el de tener una mentalidad espiritual. Si uno asume esta actitud que nos recomienda Pablo en esta preciosa epístola, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, invariablemente nos va a llevar a vivir esa vida, aumentar esa vida, el caudal de esa vida, y vamos a tener cada día más paz en el corazón. En otras palabras, la mente de modo invariable se vuelve a la palabra de Dios. Estoy hablando de los hombres espirituales, mujeres espirituales, de los que queremos tener nuestra vista eh, puesta en Dios, en un ejercicio de piedad genuino. Sea cual sea la circunstancia, nuestra mente está puesta en la palabra de Dios. Busca la dependencia del Espíritu Santo. No porque forcemos nuestra mente a pensar sobre la palabra de Dios, sino más bien porque no podemos, por menos, dejar de pensar en Dios. Espontáneamente, entonces, nos encontramos inclinándonos hacia la palabra de Dios. Pero si la olvidamos, evidentemente estaremos próximos a caer. Así que, hermanos, estos elementos a la hora de leer las escrituras
nos serán muy útiles, dignos de ser considerados, puestos en práctica en nuestras vidas. Así que eh, leamos las Escrituras con esta esperanza, contribuirá grandemente a nuestra formación. Y si comprendemos una cosita, vamos a pedir en oración avanzar un poco más. Y Dios nos dará un poco más y más y más. Y estaremos más preparados también para recibir a nuestro Señor en su venida. Buscamos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos has dejado tu palabra en forma tan hermosa que nos libra de hacer nuestras propias interpretaciones antojadizas y más bien nos enseña a comparar, a repetir, a reflexionar en la palabra y a meditarla para nuestro bien. Que podamos lograr este objetivo, oh Dios, de ser lectores de tu palabra y demos lugar a la meditación de ella. Guíanos con tu espíritu en todo esto. Es una cosa vital para nuestras vidas y te lo pedimos de tu corazón y muy agradecidos en el nombre bendito y santo del Señor Jesús. Amén.